esta foto, esta imagen de Simone de Beauvoir siempre escribiendo, siempre era una persona muy, muy activa en ese sentido, dedicada completamente a la escritura. Y eso también es una idea muy interesante que tiene que ver sobre el periodo cultural y de concepción de la idea de la filosofía del tiempo de ella, porque, bueno, lo vamos a ver, me voy adelantando para señalarles por qué. Eh, no se nace filósofa, se deviene. Hace unos meses, hace muy poquito, Simone de Beauvoir nació el 9 de enero de 1908 en París, Francia, siendo la hija mayor del matrimonio de clase media de una aristocracia venida a menos, y que esa decadencia de la clase aristocrática convertida ahora en clase media también va a jugar un papel muy importante en la conciencia de clase y en la forma en la que se va a llevar a cabo el papel de ser filósofa o incluso el trabajo de ser filósofa de Simone de Beauvoir. Y los padres de Simone de Beauvoir, que era Georges Bertrand de Beauvoir y François Brasseur, tuvieron dos hijas, Simone y Hélène, la hermana menor de Simone de Beauvoir, y fueron educadas justamente por esta tradición clase mediera, de la baja aristocracia de París, en la educación básica en colegios católicos y particulares. Pero en 1926, Simone de Beauvoir comienza sus estudios universitarios en filosofía en la Universidad de Sorbona, especializándose su tesis sobre matemáticas, el concepto de matemáticas en Leibniz. Esto es muy interesante porque los intereses filosóficos de Simone de Beauvoir inicialmente no tenían que ver con los temas con los cuales ella es tradicionalmente asociada, sino con las ciencias, particularmente con las matemáticas, y es en su periodo de estudios universitarios donde conoce a otras figuras filosóficas relevantes de ese mismo periodo, que es Maurice Merleau-Ponty, Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre, con el que en su juventud y gracias a los diarios que tenemos que ella publicó sobre su vida y sus propios diarios personales, sabemos que fue en ese momento, eh, a finales de su periodo de estudios universitarios y el inicio de una vida laboral como sería maestra de preparatoria en filosofía, al igual que Sartre y Merleau-Ponty y otros compañeros, que sí establecieron una relación romántica y amistosa, que esto es interesante porque este último, Sartre, le va a asignar el sobrenombre de El Castor. Eh, Sartre decía, junto con Merleau-Ponty, que Beauvoir en inglés era Beaver y la traducción de Beaver, o sea, castor, del inglés al francés era castor. Entonces, Sartre desde la juventud siempre se refirió primero de usted a Simone de Beauvoir. Beauvoir y Sartre se hablaban, aunque eran en el periodo en el que eran pareja, se llamaban a sí mismos de usted, y Sartre le puso el sobrenombre entre sus amigos de Castor, de tal manera que así también se refería en sus cartas a Simone de Beauvoir. Después de adquirir su habilitación o decir el permiso para dar clases en bachillerato de filosofía, Beauvoir viaja por distintas regiones de Francia para dedicarse a la docencia de filosofía a nivel liceo. Ahí establecerá relaciones, y esto es muy importante, con distintas alumnas, relaciones de carácter emocional y afectivo, tanto de ella como de Sartre, que serán determinantes en su producción literaria y en su vida personal. Es en este momento de la historia de Sartre y Beauvoir que más allá de esta romantización que se ha hecho de, ellas son como el prototipo de pareja heterosexual intelectual en la filosofía, en realidad Sartre y Beauvoir tuvieron mucho más tiempo una relación de acompañamiento intelectual y emocional que de vida sexual activa. Y esto es porque en algún momento de la relación ambos, bueno, en el caso de Sartre siempre, estuvo acompañado de otras mujeres, incluso hasta el final de su vida, nunca se casaron,
ni tampoco se casaron con otras personas, pero Simone de Beauvoir llegó a establecer relaciones emocionales y afectivas tanto con distintos personajes a lo largo de su vida, o tanto hombres como mujeres, y vivieron en lugares siempre separados. Ellos nunca vivieron juntos, aunque sí establecían periodos en los cuales ellos siempre tomaban vacaciones juntos, las parejas, algunas parejas, no todas, estaban al tanto de esta relación que ellos entre sí mismos habían dicho. La relación de Sartre con Castor, de Simón con Jean-Paul, es una relación necesaria, mientras que las otras relaciones importantes que incluso llegó a tener Simone de Beauvoir con otras parejas como Nelson Algren, el escritor estadounidense, era una relación contingente. Por supuesto que en esta, como acuerdo entre ellos, no todas las parejas secundarias, que ahora les diríamos en el siglo XXI, estos otros vínculos secundarios, no estaban siempre completamente de acuerdo. Y eso se va a ir reflejando también en la vida de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre. Eventualmente, pues ambos están sepultados juntos en el Panteón de Père Lachaise en Francia, porque eso era algo que ellos habían determinado, pero Jean-Paul Sartre, cuando muere unos 10 años antes que Simone de Beauvoir, no la deja como albacea intelectual, una cosa que a Simone de Beauvoir hacia el final de su vida lo vio con mucha decepción. Y aquí en esta foto que les muestro ahorita, que está aquí en la diapositiva, estas son las manos esta es la mano de, sí, de Simone de Beauvoir y esta es la de Sartre. Es una escultura que les hicieron con las manos uno del otro. En 1943, Simone de Beauvoir publica su primera novela que se llama La invitada, está también traducida al español. Y esto es muy importante, que en 1943 ella ya empieza a publicar y a vivir de la vida de la venta de sus novelas, que muchas de ellas se vuelven un éxito editorial. ¿Por qué esto es relevante? Recordemos que la familia de Simone de Beauvoir era una clase media venida a menos. El padre de Simone de Beauvoir muere relativamente joven y deja en una situación de precariedad económica a su viuda y a sus dos hijas. Y es en ese momento, incluso el papá de Simone de Beauvoir muere cuando ella tiene que, y esto es un poco importante en esta explicación, ella tiene que trabajar, ella tiene que salir a ir a estudiar para encontrar una profesión en ese sentido. Claro, la decisión universitaria que ella, el acceso a la universidad que ella logra es un acceso muy intelectual, muy académico, todavía bien visto por la clase social a la que ella pertenece, pero incluso dentro de su clase social hay una tensión entre la madre de Simone de Beauvoir y el propio padre de Simone de Beauvoir, que siendo de una generación de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, y que están entrando al siglo XX con una serie de cambios muy importantes, incluyendo el impacto de la Primera Guerra Mundial en Francia, eh, no ven con desagrado el hecho y pesar el hecho de que sus hijas no van a casarse por dote, porque ellos no tenían los medios para colocar en sociedad a sus hijas, sino que la universidad y el acceso a la universidad se vería como una transición a un cierto mundo laboral. Pero cuando Simone de Beauvoir publica La invitada en 1943, eso le permite una independencia económica y una independencia social que va a sostener por lo menos 40 años más, al punto que se va a volver el sostén económico de su propia madre y de su hermana Hélène por un periodo significativo de vida, quien se dedicó a ser pintora. Entonces, toda esta historia que yo les comento sobre la vida de Simone de Beauvoir y la situación social, económica en la que se encontraba, sobre todo de esta transición, es importante porque nos permite ver cómo el contexto social al cual pertenecen los filósofos y las filósofas impacta también en la percepción, en la
en la construcción de sus teorías filosóficas, particularmente de estas mujeres, de estas filósofas, porque también les permiten ir alcanzando estos grados de reflexión en torno a su lugar dentro de la sociedad y cómo lo fueron adquiriendo y cómo va cambiando la sociedad en la percepción de la participación de las mujeres en la academia, en la intelectualidad, y sobre todo en el caso de Simone de Beauvoir, que nunca se casó, nunca dependió económicamente de un hombre por esta transición o acceso a la universidad, a esta que nosotros ya lo vemos de manera mucho más natural, y a veces como de algo que damos por sentado, de que el acceso a la universidad nos va a garantizar una cierta movilidad social y económica. Y en esa situación estaba Simone de Beauvoir. También la presenta el hito de la vida de Simone de Beauvoir, cuando su primera novela, La invitada, es publicada, es que a ella también le permite distanciarse de la enseñanza de la filosofía. El periodo de enseñanza de filosofía en liceos a través de las regiones francesas en Simone de Beauvoir no es muy largo. Y ella no se va a dedicar al regreso a la universidad como una académica. Es decir, una vez que ella ya logra publicar sus libros y vivir de ellos, ella se va a dedicar, como diría posteriormente, a la escritura profesional de la filosofía. Ella va a vivir de sus libros, de la escritura y publicación de sus libros, ella va a hacer, se le va a permitir cierta libertad, o se va a permitir a sí misma la libertad de escribir de lo que ella quiera, de investigar el tiempo que ella quiera sobre los temas de su interés, porque tiene esa seguridad económica producto de ese trabajo editorial. Y es por ello que en 1945 funda, junto con Sartre y Raymond Aron, que también fue su compañero de la Sorbona, la revista Los Tiempos Modernos, una revista de filosofía muy importante en la cual algunos extractos del segundo sexo fueron como por entregas, siendo publicados inicialmente ahí. En 1949 aparece la primera edición del segundo sexo y en 1954, Simone de Beauvoir gana un premio muy importante de literatura en Francia, que es el premio Goncourt, por una novela llamada Los Mandarines, que también está publicada en español. Casi toda la obra de Simone de Beauvoir está publicada y traducida al español en diferentes editoriales. Hay algunas ediciones que son mucho más viejitas y son un poco complicadas, pero Editorial Sudamericana mucho tiempo en los años 80 y 90 se dedicó a distribuir casi la totalidad de las obras de Simone de Beauvoir. En los últimos 16 años de su vida, ella ya ahora sí participa activamente en lo que se denominó el movimiento de liberación de las mujeres y por fin, podríamos decir, se declara como feminista. Pero esto ya es hasta los años 70. Ella participó activamente por la despenalización del aborto en los años 70 en Francia, firmando el manifiesto de las 343. Aquí me comí unos números, pero el manifiesto de las 343 es una publicación que se hizo en los años 70 en Francia, donde 343 mujeres de la intelectualidad, del medio artístico, mujeres incluso dieron sus nombres. Era una lista de 343 nombres de diferentes mujeres que ellas afirmaban, aceptaban haberse realizado un aborto en el momento en el que Francia, hasta 1970, era ilegal, era una condición criminal, un delito, la interrupción.